Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Soy tu servidor Miguel Ángel Rivera y me da mucho gusto poder compartir en este tiempo la lección número 17 que se llama Lleva tu caso a la corte celestial, que es un tema súper interesante y lo vamos a manejar de una manera muy práctica, con algunas diferencias de las demás clases. Pero vamos a orar, vamos a poner al Espíritu Santo delante de este tiempo para que nos pueda traer la revelación que necesitamos. Padre Celestial, te damos gracias por poder estar delante de ti en el trono de tu gracia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes, que nos despejes de toda ansiedad, que nos quites toda preocupación y que podamos recibir en este tiempo lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos con un corazón humilde, enseñable, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de iniciar, quisiera preguntarte si tú estás librando alguna batalla. Si actualmente estás orando por algo que sientes que ha pasado el tiempo y que no has obtenido alguna respuesta, sabes, el día de hoy vas a tener la forma de poder llegar a la victoria que tanto esperamos. El objetivo de la lección es aprender a ganar las batallas legalmente, y hago énfasis en la palabra legalmente, haciendo valer el triunfo de Cristo a nuestro favor. Y vamos a leer el versículo clave que viene en nuestro manual de Hebreos 12, 22, 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Esta parte de la carta a los Hebreos es sumamente importante para poder entender qué es lo que está pasando en las situaciones por las que estamos orando. Te doy un poquito el contexto. Cuando habla de que nos hemos acercado al monte de Sión, versículos antes hace la comparación del monte de Sinaí. Recordarás cuando Moisés baja con los 10 mandamientos y la ley, era una situación muy terrible porque ahí se establece la ley. Y entonces aquí el autor de la carta a los Hebreos está hablando del monte de Sinaí, que es, digamos, la representación de la gracia. Entonces nos hemos acercado, cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, nos hemos acercado a esta condición de estar delante de Dios, que es el juez de todo, de Jesús, que es el mediador del pacto, y de la sangre. ¿Me explico? Entonces estamos en el trono de la gracia. Cuando dice la palabra que la sangre habla mejor que la de Abel, es muy importante entender este mensaje, porque la sangre de Abel lo que clamaba era venganza, y lo que clama esta sangre derramada por Jesús es misericordia y perdón. El reino de Dios opera a través de determinaciones legales. Todo lo que ves en la palabra, todo lo que sucede en el ámbito espiritual, tiene un fundamento legal, y es importante que lo entendamos, porque Dios es un juez justo, y los pecados del hombre solo podían ser perdonados o pagados o subsanados con la muerte. Y Jesús cumplió con la ley a favor de la humanidad. Entonces, todo esto que leímos en el pasaje de Hebreos 22, 12, 22, es todo lo que se conoce como la corte celestial, ¿no? Imagínate, un tribunal funciona como los tribunales legales aquí en la tierra. Está Dios, que es el juez de todos. Está Jesucristo, que es el abogado y redentor, nuestro defensor. Y el diablo, que está acusándonos siempre, ¿no? Es el acusador. Todos los testigos celestiales, estos millares de ángeles que habla la palabra, y muy importante, está presente en este juicio, en este tribunal, en esta corte, la sangre que habla mejor que la de Abel, ¿no? Y estamos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Sujetos a ese juicio, y nos acercamos a ese lugar, pero también hay que recordar que es un trono de gracia,
¿no? Dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, para tener la idea clara, recordemos que Dios se revela a la humanidad primeramente como Padre, ¿no? La pastora ha estado hablando en este tiempo y los mensajes han sido acerca de la paternidad de Dios, porque es muy importante, más allá de reconocer que Dios es un Dios creador, todopoderoso, hay que entender que ese Dios es nuestro Padre. Y después también se revela en tiempos de Abraham como un amigo, donde nos explica que cuando tú tienes una intimidad con alguien, con una persona, un amigo, le haces saber, ¿no?, las cosas más íntimas de tu ser. Y así Dios se muestra, por ejemplo, con Abraham y así con todos nosotros, cómo podernos dirigir a Él. Jesucristo, como defensor, dice en la palabra en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Entonces, pues, ¿quién pudiera decir que no hemos pecado? ¿Sabes? Todos somos pecadores, todos hemos sido separados de Dios, pero afortunadamente esa paga de ese pecado, pues Jesucristo, por medio de su sacrificio redentor, nos puso en una posición justa delante de Dios. Pero el diablo nos sigue acusando, el diablo sigue molestando, el diablo sigue trayendo, digamos, a esa corte, a ese juicio, las cosas por las que fallamos y que entonces nos lleva, digamos, a ese juicio, y para evitar que nosotros recibamos la herencia que nos trae a la corte nuestro pecado, solicitando la paga, ¿no? Como cualquier, digamos, abogado que te demanda, ¿no?, y solicita la paga, el adversario quiere que se cumpla la ley y que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Esto es muy importante porque en esta relación que tenemos cuando nacemos de nuevo, también tenemos la revelación por parte del Espíritu a que tenemos un propósito, ¿sabes? Dios no hace ninguna cosa vana, inútil. Tú y yo hemos sido creados con un propósito y Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido para que ese propósito se cumpla, y siempre el diablo está estorbando, está trayendo condenación para que nosotros ni recibamos lo que ganó Jesucristo, lo que el Padre nos dio, y que aparte estemos, digamos, condenados a unas situaciones de esclavitud, de pobreza, de enfermedad. Y mira, aquí viene el mensaje, la carnita, diría mi hijo cuando hablamos de lo interesante del tema. Dice, quizás hemos orado por mucho tiempo sin recibir la respuesta, por causa de alguna puerta que le dio un derecho al diablo de seguir esclavizándonos. Y aquí también hay que ser humildes, no hay que ser sencillos, porque a veces decimos, no, bueno, pues yo me porto bien, hago lo mejor que puedo, cumplo digamos, con mi vida cristiana lo mejor que puedo, pero en realidad, digamos que todas las causas y los estorbos, los problemas que tenemos es porque el diablo tiene un derecho legal, ¿no? O así nos hace creer, porque nosotros no hemos puesto, digamos, en esa corte lo que Jesucristo ganó. Y entonces estamos metidos en ese juicio y el diablo está empeñado en que somos culpables, ¿no? En primera de Pedro 5:8 dice la palabra, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el trabajo del diablo. Primero te tienta, primero te está invitando al pecado, y cuando nosotros caemos al pecado, luego va y nos acusa, nos lleva a la corte, nos lleva a juicio y demanda la paga de eso, ¿no? Entonces, esos pecados que nosotros cometemos le dan un derecho legal a ese enemigo, a ese adversario, de acusarnos, y nos colocan precisamente en ese juicio. Y Jesucristo, pues, es nuestro abogado, nos defiende para recibir el perdón por medio de su sangre y la anulación del acta de los decretos que nos era contraria, ¿no? ¿Reconoces tú el pasaje? Ciertamente nosotros éramos culpables
¿no? Pero la sangre de Cristo que está presente en ese juicio fue derramada para borrar y declararnos inocentes, ¿no? Dictamen de absolución y de libertad. Dice la palabra en Lucas 18, 6, 7. Y dijo el Señor, oigan lo que el juez injusto, está narrando Jesucristo la parábola del juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Recordarás la parábola, había un juez injusto, dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero había una persona, una viuda, que insistentemente le pedía que le hiciera justicia, y ciertamente este juez injusto le hace esa justicia por causa de que ella estaba, digamos, constantemente atrás de él clamando por esa justicia. Y Jesús hace la comparación, dice cómo si ese juez injusto al final cumplió con lo que tenía que hacer, como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, el Dios justo, cómo no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche. Dice, se tardará en responderles, y a veces ese es digamos, la cuestión por la que nosotros pasamos, que hemos orado por mucho tiempo esperando esa respuesta y creemos que ya se tardó porque, bueno, siempre nuestras necesidades están deseando que se cumpla lo antes posible, ¿no? Con el veredicto a nuestro favor, ¿no? Cuando ya tenemos esa, digamos, posición legal, pero no tenemos la posición vital. Es decir, ¿por qué si conocemos de esto, si lo hemos estudiado, por qué no vivimos, digamos, en esa victoria? ¿Qué es lo que realmente falta? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que esto se cumpla? Es, digamos, que alguien cumpla el veredicto y ejecute la orden para que esto suceda. Es aquí donde, en este momento, donde el demandado se convierte en demandante. ¿Qué es lo que sucede en ese juicio que están presentes todas las partes? ¿Qué es lo que dice el diablo? ¿No? Bueno, pues Miguel Ángel es culpable porque ha caído en estos pecados, ha incurrido en esto, ha mentido, ha robado, ha sido infiel, ha sido corrupto, todas las cosas que se puede imaginar que el diablo está buscando. A lo mejor ni siquiera fuiste tú, ¿no? A lo mejor fueron tus generaciones pasadas, y recuerda que eso afecta a las generaciones siguientes. Y el diablo está clamando, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la sangre, ¿no? Dice, la sangre clama, no por venganza, la sangre habla y pide la misericordia. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Porque nosotros como, digamos, como acusados, pues reconocemos, sí, Señor, he pecado y tenemos que clamar precisamente en ese trono de gracia el que seamos absueltos por causa de la sangre. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo, nuestro abogado? Ciertamente había una pena que pagar, pero yo, Jesucristo, he pagado con la muerte y con la sangre para que Miguel Ángel sea absuelto de toda culpa. ¿Y qué es lo que dice el juez? Dice el dictamen que ejerce ese veredicto es absuelto, libre de toda condenación, libre de toda maldición. Y nosotros tenemos que entender eso para ahora convertirnos de demandados en demandantes, porque eso pasa en los juicios, pasa en los tribunales, que hay una contrademanda, y nosotros con esa acta a nuestro favor, ahora le demandamos al enemigo que salga, ¿no? Un acta de desalojo, que salga de nuestras vidas, que nos deje en paz. Dice, con el decreto absolutorio nos vamos ahora en contra del adversario hasta obtener, digamos, ese acto de desalojo, ¿no? En la autoridad delegada por el Señor Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo, hacemos valer lo que Cristo ganó a nuestro favor, decretando y ordenando al maligno que suelte lo que nos pertenece, echando fuera al diablo en el nombre de Jesús. Imagínate el caso donde tú eres, digamos, dueño de un terreno que está invadido. Legalmente tú eres el propietario, vitalmente no estás ocupando ese territorio porque hay un adversario que lo está ocupando, pero como tú ya fuiste a la corte y obtuviste ese dictamen absolutorio,
puedes demandar el desalojo de esa persona y espiritualmente pues desalojamos al diablo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Apocalipsis 12, 10, 11, que ha sido lanzado, ¿no? Esto ya sucedió, digamos, en el tiempo eterno, ¿no? Lo estamos viviendo, pero tenemos que entender que eso ya sucedió, que ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ¿cuál es la posición para llegar a esa corte celestial? Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que mostrar en humildad y ciertamente con arrepentimiento. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados de los papás, los abuelos, los bisabuelos, ¿sabes? Reconocer que venimos a esta posición por el camino angosto, ¿no? Eso representa la humildad que nos abrió el Señor Jesucristo con su sangre. No vamos de ninguna manera con una posición altiva, ¿no? Por el yo por delante, presumiendo nuestros méritos o justificando nuestros errores, porque a veces esa es una posición incorrecta, ¿me explico? Tú vas al trono de la gracia y de la misericordia y la posición correcta es ir en una actitud humilde y arrepentida, ¿no? Recordarás la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo siempre decía, gracias te doy, Señor, porque no soy ladrón, porque ayuno, porque pago mis diezmos, porque cumplo con toda la ley. El fariseo se ufanaba de que estaba prácticamente cumpliendo con la ley y se concedía como el favor de Dios por hacerlo así, ¿no? En cambio, el publicano, recordarás, el publicano era un recolector de impuestos, era muy mal visto en la sociedad, era una especie de traidor del pueblo y era de lo peor, ¿no? Y el publicano simplemente lo que decía, Señor Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Y así nosotros podemos venir al trono de la gracia y decirlo así, ¿no? Sin buscarle mucho, Señor Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Y al final de esa parábola, Jesucristo relata que este publicano fue justificado antes que el otro, y no dice que el otro no fue justificado, dice simplemente que fue antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hacer valer o cómo llegar a que esto sea una realidad en nuestras vidas, ¿no? Después de que hemos orado tanto y que hemos guerreado y nos hemos puesto la armadura de Dios y hemos usado, ¿no? La palabra y la espada, todo eso, digamos que debe de ser acompañado o debe de ir dictaminado por este caso, este juicio de llevar estas cuestiones a la corte, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que de una manera práctica, yo te invito a que hagamos en estos momentos, al final de la lección hay unos puntos que tratar, pero los vamos a hacer, digamos, en una posición práctica, ¿no? Dice, elabora tu lista de casos donde no has visto respuesta. ¿Qué es lo que actualmente estás batallando? Casi siempre hay como 3 grandes rubros, ¿no? Si acaso la enfermedad, ¿no? Que si entiendes que por la llaga de Jesús fuimos sanados, cualquier tipo de enfermedad y dolencia no tiene derecho legal para estarte molestando o algún familiar, ¿no? Si hay un tema económico que estás sufriendo por una deuda que no puedes pagar o por algo que no has podido cobrar o tienes conflictos en casa, ¿no? Con los hijos, que es todo un tema, entre los matrimonios, hay algo que o a veces son varias, a veces se juntan y el enemigo está juntándote todas ahora sí que todas las demandas, ¿no? Y tienes broncas en el trabajo y tienes broncas en la casa y tienes broncas con los vecinos y tienes broncas con los bancos, me explico, y está el enemigo atosigando. Haz una lista de todo lo que no has visto respuesta, ¿no? Preséntate en oración ante el trono de Dios, en humildad, reconociendo que somos culpables, que no son tus méritos los que te van a sacar adelante y que pues nos arrepentimos de esos pecados.
¿ok? Siguiente, bueno, recordamos que el trono de juicio es también un trono de gracia y de misericordia. Reconocemos que el abogado que intercede es Jesucristo. Recibimos el perdón de los pecados y el decreto de libertad. Tener siempre presente la sangre de Cristo y obtener ese decreto que somos unos hijos amados, herederos por medio de Cristo. Declaramos verbalmente esa victoria y echamos fuera al enemigo. Así que bueno, vamos a hacer de una manera práctica, vamos a orar, vamos a interceder y vamos a obtener ese decreto que tanta falta nos hace, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, cualquiera que sea el tiempo que tú estés orando en este tiempo. Y venimos al trono, Señor, de la gracia en una actitud humilde, en una actitud, Señor, pidiéndote perdón, reconociendo nuestros pecados, Señor, que hemos sido idólatras, que hemos sido infieles, que hemos robado, que hemos mentido, que hemos deseado al hombre, a la mujer, del prójimo, Señor. Hemos traído estas cosas y esto ha causado que el enemigo tenga un derecho, Señor, para podernos molestar, estorbar en muchas áreas de nuestra vida. Señor, hoy traemos estos pecados delante de ti. Señor, con toda humildad reconocemos que somos culpables, Señor, pero hacemos este llamado que estamos delante de ti clamando por la gracia y la misericordia para obtener el oportuno socorro. Señor, no es nuestra labor, es porque nuestro abogado Jesucristo también fue el Redentor, el que pagó esa deuda que yo debía de pagar. Así es que yo recibo, Señor, este perdón. Señor, hoy tengo la revelación por medio del Espíritu Santo que he sido perdonado de todos mis pecados, aún de los que no he cometido. Señor, porque estoy sujeto a equivocarme, pero hoy obtengo ese decreto de libertad, Señor, que entiendo que la sangre habla por misericordia y que estoy lavado, Señor. Obtengo ese decreto de hijo amado, de hijo heredero, que declaro verbalmente mi victoria sobre todo estorbo, toda afrenta, toda condenación que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestras vidas. Señor, hoy yo me declaro victoria y echo fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Hoy tengo esa revelación de esa victoria que Jesucristo pagó por mí. He sido declarado libre, he sido declarado absuelto, Señor, y estoy delante de ti todos los días de nuestra vida, porque lo que pretendo es cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Te lo pido siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y que tú lo pongas en práctica no solamente esta semana, sino que sea parte de tu vida espiritual, de tu vida en Cristo. Les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.